Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Villaya Rivera Terán, soy reumatóloga en México y les voy a continuar platicando acerca de los temas que se tuvieron sobre vasculitis el segundo día en el Congreso Americano de Reumatología. En la tarde del segundo día, tuvimos una sesión en la cual se habló de las vasculitis de un solo órgano. Y de esta manera se mencionaron dos tipos de vasculitis, las cutáneas y las de sistema nervioso central. Entonces vamos a ver un pequeño repaso de cómo fueron las vasculitis de un solo órgano, que afectan la piel. Para comenzar, nos mencionaron pues que las vasculitis que van a afectar la piel generalmente van a ser vasculitis ya sea de pequeño o de mediano vaso. Las que afectan pequeños vasos, en piel se van a ver como una púrpura palpable, como lesiones urticáricas, con vesículas o petequias. Mientras que las que afectan a medianos vasos van a tener otras características, como lívido reticularis, una púrpura retiforme, úlceras o nódulos o incluso necrosis. Entonces, que ya solamente conociendo estas características, nosotros podríamos saber más o menos cuál es el vaso que está afectado en nuestros pacientes. En estas imágenes podemos ver cómo tenemos un vasito y vemos que cuando pues tenemos la dermis, tenemos los troncos medianos y cuando tenemos afección de los tejidos de los vasos pequeños, vamos a tener la púrpura palpable que hemos mencionado, mientras que cuando se tiene una afección de tejidos o de vasos medianos, entonces vamos a tener las úlceras o vamos a tener el lívido y la púrpura retiforme que habíamos mencionado. Entonces, tener en cuenta que las lesiones en vasculitis pueden deberse a muchas causas, o sea, ya sabemos que puede ser, ya sabemos que van a tener que ser de pequeño o de mediano vaso y que pueden ser por muchas causas. Unas que son aquellas que son una característica de las vasculitis sistémicas, como son los infartos digitales o cutáneos en las vasculitis asociadas por ANCA, como en la GPA. Pueden ser manifestaciones que estén asociadas o que estén relacionadas a algunos tipos de vasculitis sistémicas, como las que son producidas por IgA, y pueden ser también lesiones de vasculitis por una causa solamente cutánea, ¿no? Y acá es muy importante tener en cuenta que las vasculitis cutáneas de pequeño vaso, el 80% van a ser de causa limitada a la piel. Entonces, tener esto en cuenta para no pensar que cualquier vasculitis o cualquier lesión purpúrica que nosotros encontremos, una púrpura palpable, puede ser una causa, de una causa reumatológica. Ten en cuenta que el 80%, como les decía, son limitadas a la piel, que del resto, bueno, un 12% puede ser por una vasculitis mediada por IgA. Solamente un 3% se debe a las enfermedades de tejido conectivo y si nos ponemos a ver las que nosotros pues vemos o pensaríamos que están más relacionadas, que son las asociadas a ANCAS, pues tanto la granulomatosis con poliangitis como la granulomatosis eosinofílica tienen solamente un 1% de causa para vasculitis cutáneas reportadas. También tener en cuenta que cuando se tienen desencadenantes para el desarrollo de estas vasculitis limitadas a piel, casi el 60% son idiopáticas. El resto, bueno, la segunda causa puede ser un 30% a fármacos y después tenemos infecciones, casos de malignidad, que son la minoría de los casos. Por lo tanto, hacer el diagnóstico de vasculitis de pequeños vasos, pues es bastante complejo. Necesitamos hacer un diagnóstico diferencial muy trabajado, tener que primero delimitar si es que la vasculitis que estamos presentando va a ser limitada a solamente a la piel, que hace la mayoría de las veces, pero si no, pues tratar de clasificarla dentro de todas las causas que vemos aquí. Vasculitis asociada a IgA, crioglobulinemia, asociada a ANCAS, algo muy importante, las picadoras de insectos también, de artrópodos, que pueden darnos lesiones tipo purpúricas y durante la sesión estuvieron mostrando diferentes imágenes de lesiones que pueden ser provocadas por picaduras de insectos. También tener en cuenta que pueden haber púrpuras maculares secundarias a traumas o a traumatismos más que nada y fragilidad cutánea
problemas de anticoagulación, disfunción plaquetaria, que puede ser una dermatosis pigmentaria purpúrica, algunos pueden ser émbolos de colesterol, émbolos sépticos o una vasculopatía livedoide. Entonces, ten en cuenta pues que sí, el abordaje de las vasculitis en piel es muy complejo y nosotros tenemos que tener algunas características o identificar algunas características que nos permitan asociarla con pues las enfermedades de tejido conectivo que nosotros tratamos. Es por eso que recomiendan que la biopsia debería realizarse siempre que sea posible en todos los pacientes. Mencionan que incluso siendo una lesión que a uno le parece sumamente característica, se tiene que realizar una biopsia para no tener no dejar pasar ninguna de las causas que ya habíamos mencionado. También recomiendan que siempre leamos la descripción completa del reporte de una biopsia porque muchas veces pues nos quedamos con algún concepto como una vasculitis leucocitoclástica o perivascular o presencia de neutrófilos perivasculares, pero no vemos la definición de necrosis fibrinoide, que eso es lo que nos haría pensar en una causa sistémica para nosotros. Entonces siempre leer todo el reporte y bueno, estar muy pendiente de cuáles pueden ser otras causas confusoras o que puedan simular una vasculitis sistémica, ¿no? También tener en cuenta, lo que mencionan es que, como ya habíamos visto, la mayoría de las vasculitis van a ser limitadas a la piel, entonces pues sí, no van a ser como nada sistémico. Que las vasculitis en general pueden tener artralgias, y eso tampoco nos tiene que preocupar de que se pudiera tratar de algo sistémico, salvo que veamos que esas artralgias vienen acompañadas de inflamación. Entonces, si ya nosotros vemos sinovitis o artritis, entonces esto ya nos tiene que hacer pensar que la causa puede ser sistémica. Y ya si se asocian otros síntomas como manifestaciones constitucionales, pulmonares, neurológicas, renales, etcétera, ya son banderas rojas. Y entre otras banderas rojas que podemos encontrar, pues están, dentro de lo constitucional, lo principal, fatiga, decaimiento físico, lo que ya habíamos visto en la sesión de la mañana de lesiones en oído, garganta y nariz, pues la pérdida de audición, las úlceras nasales, la sinusitis persistente. A nivel cardiovascular, el tener ortopnea, el tener alteraciones en la conducción. A nivel pulmonar, pues tener tos, hemoptisis, silbido. A nivel gastrointestinal, el dolor abdominal, el sangrado. A nivel musculoesquelético, pues lo que habíamos visto, que haya la inflamación o la artritis. A nivel renal, la hematuria, proteinuria, la hipertensión también o edema de miembros pélvicos. Y a nivel neurológico pueden ser las parestesias, la debilidad, sí, el adormecimiento de las extremidades. Entonces, tener en cuenta pues que estos son datos que nosotros tenemos que buscar o preguntar cuando tenemos una vasculitis o un paciente que llega con vasculitis aislada a nuestro consultorio. Tener en cuenta también que, pues, debido a que son muchas las causas y pueden ser muchas las manifestaciones, no se tiene un protocolo estándar para el abordaje de estos pacientes, entonces se tiene que guiar mucho en base a los signos y síntomas que presentan los pacientes. En la sesión, pues, se comentó que las vasculitis limitadas a piel van a remitir en unas 3 a 4 semanas, por lo tanto, no habría que pedir laboratorios adicionales. Y eso también nos lo recomiendan, que no pidamos anticuerpos a todos los pacientes porque pues podemos estar generando, bueno, podemos tener un falso positivo o un paciente con anticuerpos positivos sin que tenga enfermedad sistémica. Entonces, esto de los anticuerpos específicamente, reservarlo cuando son episodios recurrentes de vasculitis. Ya si es que nosotros tenemos estos episodios recurrentes o tenemos algunos datos de alarma, entonces lo que recomiendan es hacer pues lo que hacemos generalmente cuando atendemos un paciente, una biometría hemática, un ureanálisis, hacer la química sanguínea también, ver cómo están las pruebas de función hepática, ver reactantes de fase aguda, descartar infecciones y ya en base a lo reumatológico, pues pedir anticuerpos antinucleares, factor reumatoide y si necesitamos, pues también o tenemos la sospecha, pedir los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. Entonces, en esta sesión, pues lo que recomiendan es que siempre utilicemos el examen físico para poder irnos orientando en las características que tienen las lesiones y así poder determinar cuál es el vaso que se está afectando.
siempre que se tenga la posibilidad de realizar la biopsia para poder determinar la causa, no sobrepedir estudios de laboratorio para evitar quizás hacer un sobrediagnóstico o errar, digamos, en el abordaje de estos pacientes. Siempre realizar una evaluación sistémica y pues trabajar siempre de la mano con un dermatólogo que nos permita también reconocer lo que son lesiones limitadas a la piel. Y pues la severidad de la enfermedad es lo que nos va a guiar el tratamiento. Entonces esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, con relación a las vasculitis que afectan un solo órgano y afectan el sistema nervioso central, lo que tenemos es que, ¿cuál es el motivo para el que se presenten vasculitis que afecten solo el sistema nervioso central? Entonces tiene que haber una pérdida en la continuidad de la barrera hematoencefálica y esto se puede dar por infecciones que generalmente van a ser virales o puede ser por alteraciones también a nivel del sistema inmune, pues que ya son cosas que podemos ver nosotros, ¿no? Interesante que también pueden haber cambios en el genoma, en el epigenoma y en el microambiente, o sea, la microbiota también puede estar relacionada con esta disrupción y que pues van a haber también antígenos que desencadenan estas respuestas y que cuando tenemos una vasculitis del sistema nervioso central, ¿qué es lo que qué es lo que nos tiene que hacer pensar en que se trate de una vasculitis? El que haya un déficit neurológico inexplicado, que haya una vasculopatía también inexplicada, que haya presencia de isquemia, sin factores de riesgo, que se pueda evidenciar un proceso neuroinflamatorio y que se descarten enfermedades inmunomediadas. Esto para poder considerarlo vasculitis propia del sistema nervioso central. Es muy raro que una enfermedad sistémica, como las que nosotros vemos, produzca una vasculitis limitada al sistema nervioso central. Siempre va a afectar a otros órganos adicionalmente. Entonces, todo lo que vemos, lupus, enfermedad mixta de tejido conectivo, síndrome de Sjögren, poliarteritis nodosa, cuando se presenten, van a tener síntomas además de los neurológicos. Entonces, eso tenerlo muy en cuenta. Para el diagnóstico, pues si tenemos datos ya de un proceso neuroinflamatorio, tenemos este compromiso del sistema nervioso y ya hemos descartado otras causas, pues tenemos que realizar estudios que complementen nuestro diagnóstico, como estudios de imagen o incluso una biopsia, que vamos a ver más adelante. Entonces, ya como repasando un poco las manifestaciones clínicas que vamos a tener a nivel de sistema nervioso central cuando se tiene vasculitis, son cefaleas persistentes, encefalopatía, alteraciones en el comportamiento, la presencia de déficits neurológicos que pueden estar localizados, ataxia, desórdenes craneales, alteraciones en la visión, mielopatía. Y ya dentro de manifestaciones un poco más complejas, pues una meningitis persistente, déficits focales recurrentes, que haya una disfunción neurológica focal o difusa, inexplicada. Entonces, tener en cuenta que todo esto, pues, son manifestaciones de vasculitis del sistema nervioso central. Cuando nosotros, bueno, si se nos hace una interconsulta en neurología porque el paciente tiene pues este déficit y se quiere descartar algo autoinmune, pues nosotros vamos a hacer lo que generalmente hacemos, hacer preguntas sobre manifestaciones adicionales, sistémicas, constitucionales, presencia de inflamación a nivel sinusal, a nivel de otorrino, presencia de asma, neuropatías periféricas, si es que hay compromiso cutáneo, compromiso renal. Todo esto para poder ir orientando y ver si es que la vasculitis es sistémica o se debe solamente al sistema nervioso central. Dentro de los estudios que se pueden pedir, pues los que generalmente realizamos también, una biometría hemática completa, una química sanguínea también, ver los reactantes de fase aguda, la velocidad de eritrosedimentación, la proteína C reactiva, un examen general de orina, si dependiendo de los síntomas que tengan los pacientes, pedir los laboratorios, los anticuerpos correspondientes, anti-RO, anti-LA, anticuerpos antinucleares, ANCAS, pedir complementos si consideramos igual la necesidad de crioglobulinas. Entonces, todo irlo enfocando a los pacientes. Al igual que en derma, pues no hay un camino establecido, solamente tenemos que hacer uso de las herramientas que ya teníamos previamente.
¿Qué es lo que deberíamos pedir para evaluar estos pacientes? Lo que se recomienda es que se pueda utilizar una tomografía sin contraste para que se pueda descartar que haya hemorragia o alguna lesión de este estilo. Las resonancias magnéticas cerebrales nos ofrecen una buena resolución que permiten evaluar el parénquima cerebral y también las meninges y de esta manera encontrar alteraciones. Y nuevamente sugiere no utilizar contraste. Ya de manera inicial, si es que se ve que no hay ninguna hemorragia ni ninguna lesión, se puede usar el contraste porque esto nos va a ayudar a delimitar la lesión y hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, todo esto, pues buscando lesiones en mismo parénquima o en los vasos, como puede ser estenosis, oclusión, aneurismas, engrosamiento, se tiene que tener en cuenta que dentro de las manifestaciones, me voy a pasar un poquito, eh, características o sea, uno pensaría que el engrosamiento de los vasos es una manifestación característica de vasculitis, pero pueden haber algunos cuadros o condiciones que nos produzcan este engrosamiento sin necesidad de ser una vasculitis, como ser un incremento de las leptomeninges, que hayan trombos intraluminales, que haya microhemorragias o que haya una mayor captación del parénquima cerebral. Entonces, tener en cuenta que también hay que descartar los factores confusores. Cuando nosotros vemos una lesión del sistema nervioso central, pues generalmente las vasculitis se van a presentar o van a simular como si fueran lesiones tumorales, ¿no? Entonces tener en cuenta también esto para hacer la identificación de estos cuadros y frente a la duda pues lo que sugieren es realizar una biopsia a nivel encefálico, ¿no? Mencionan que los beneficios de la biopsia, pues, son mayores que iniciar el tratamiento sin saber realmente qué es lo que tiene el paciente, ¿no? Y que los riesgos de complicaciones en una biopsia encefálica pues no son muy altos, llegan hasta un 8% y que tienen una sensibilidad de hasta un 75%, entonces es algo que recomiendan, ¿no? También pues, nos presentaron este estudio en el cual se vio que con una biopsia muchas veces no se tiene diagnóstico. Acá es un poquito más alto, hasta un 42% de los pacientes fue sin diagnóstico, o sea que sería idiopática. Este, 38% se encontró un diagnóstico alternativo y solamente un 20% tuvo una vasculitis propia del sistema nervioso central. Entonces, todo esto es muy importante para que se pueda también dar el tratamiento específico a los pacientes, ¿no? Como se mencionaba, descartar cuáles son las otras causas que están mencionadas en ese 38%, descartar que hayan procesos embólicos, paraneoplásicos, que haya presencia de linfomas, alteraciones genéticas o síndromes autoinmunes como los que nosotros vemos. Y ya, am, cuando les demos el manejo a estas vasculitis del sistema nervioso central, pues lo que tenemos que hacer, como hay tanta inflamación, es bajar la inflamación y esto por medio de glucocorticoides que van a ser como el tratamiento inicial. Incluso se pueden llegar a usar pulsos de metilprednisolona para poder controlar la inflamación y dependiendo del tratamiento, de la causa, se va a dar un tratamiento ya específico, ya sea infeccioso o lo que se vaya a requerir. En caso de que hubiera una causa autoinmune, pues lo que consideran es que se puede utilizar el micofenolato. Es muy interesante esto porque solo mencionaron el micofenolato, no mencionaron ningún otro de los inmunosupresores como un mecanismo de inducción del tratamiento y lo que sí mencionaron es que la ciclofosfamida no sería una buena opción. Ya para dejar el mantenimiento se pueden utilizar diferentes fármacos o tratamientos como satioprina, micofenolato, leflunomida, anti-TNFs para evitar que haya una recurrencia. Y pues como resumen de toda esta sesión es que ya lo hemos visto, el hacer este diagnóstico requiere una evaluación bastante exhaustiva
Se tiene que descartar otras causas que puedan producirnos la vasculitis del sistema nervioso central, que se tiene que hacer estudios de imagen, incluso de biopsia para poder hacer el diagnóstico, y que en el tratamiento, pues los glucocorticoides a altas dosis van a ser el primer acercamiento. La granulomatosis con poliangitis son las únicas enfermedades que pueden tener buena respuesta a ciclofosfamida. El resto, pues, no está, en el resto de las causas no está indicada, y que, pues, se tiene que hacer un tratamiento con inmunosupresores para evitar las recaídas. Entonces, esto fue todo con relación a la sesión vespertina del segundo día del Congreso, y espero que haya sido de su agrado.